ahora las residencias se ponen... Pueda echar Ahora la gente tiene salir a la... Aunque solo sea entrar a la ventana y ver móvil. Vamos, no espero a verte. Yo siempre me apunto. La foto ya sé que no te pierdes. Si vas tú, voy yo. Aquí, cementerio. Vamos y la ubicación. Aunque si no es un poco chungo para... Sí. Salva el cartel de Ura, pero aún así tienes que hacer hay que ir un recorrido. ¿O no? Y de aquí más o menos llegarán los nuestros. Egunon Donori, eskerrik asko etortzeagatik. Gracias a todos por estar aquí en esta convocatoria. Al diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de Álava, José Angalera, al alcalde de Agurain, Ernesto Sainz, a la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, y tenemos también a mi lado a Ernesto Martínez de Cabredo, que también intervendrá después de mí mismo en esta convocatoria. También agradecer la presencia de los responsables de las empresas constructoras por acompañarnos en este momento. El agua es un recurso esencial para la vida y por eso tenemos la obligación de cuidarla y de utilizarla de forma muy responsable, devolviéndola a la naturaleza en las condiciones más similares posibles a cómo la tomamos de ella. En este sentido, la instalación que estamos acometiendo por parte de la Agencia Vasca del Agua, URA, sustituyendo a lo que está siendo la antigua depuradora de Agurain, que ha quedado de todo obsoleta y hace tiempo no garantizaba el adecuado tratamiento de las aguas residuales, es una actuación totalmente necesaria. Solo remarcar, y hoy lo hago también, que el saneamiento y la depuración no es una competencia propia de la Agencia Vasca del Agua ni de nuestro Departamento de Medio Ambiente. URA tiene como función la regulación hidráulica y el control y mejora de la calidad de las bases del agua de Euskadi, y atender al ciclo del agua es una función que compete fundamentalmente al ámbito municipal. Sin embargo, en muchas ocasiones URA ha asumido importantes inversiones en la construcción de colectores e instalaciones depuradoras a nivel municipal y comarcal, cubriendo la insuficiencia de los ayuntamientos para ponerlas en marcha con medios propios. Es el caso de esta nueva estación depuradora de aguas residuales de Agurain, uno de los proyectos más importantes incluidos en el Acuerdo Marco de Infraestructuras Hidráulicas de Álava, que firmamos con la Diputación Foral para ejecutar entre el año 2017 y 2027. Un acuerdo que implica una inversión en el territorio alavés de 50 millones de euros por parte de nuestro departamento a través de URA. El presupuesto de esta depuradora asciende a 6,3 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. De modo que, si todo va bien, las instalaciones estarán finalizadas y operativas para estas fechas del año 2021. En otras palabras, esperamos que dentro de 2 años estará resuelto uno de los principales focos de contaminación que tenemos en Euskadi, la afección a las aguas del Zadorra por las carencias y problemas de funcionamiento del actual EDAR, causante de frecuentes vertidos en el pasado. Y esto es especialmente problemático porque el curso superior del Zadorra desagua en el embalse de Ullibarri, la principal fuente de abastecimiento que tenemos y cuyo buen estado ecológico debemos de preservar. Por eso la nueva EDAR incorpora un tratamiento reforzado con 3 fases de tratamiento, primario, secundario y terciario, de modo que las aguas tratadas sean devueltas al cauce del río en las mejores condiciones biológicas conseguibles. Estamos hablando de una instalación importante que incluye un tanque de tormentas para evitar el vertido de agua sin depurar en el caso de fuertes precipitaciones y que además está dimensionada para una población equivalente a 33.825 personas. Es decir, no está prevista solo para cubrir las necesidades de Agurain y su zona industrial, sino que cuenta con un amplio margen para atender el futuro crecimiento de la localidad o para recibir las aguas residuales de otras zonas próximas si se diera el caso.
Se trata de una EDAR dotada de los últimos avances en depuración y cuya puesta en marcha permitirá, como decía antes, acabar con los vertidos contaminantes que se han producido históricamente en la cabecera del Zadorra. El reto ahora es terminarla y después gestionarla adecuadamente para que mantengamos los ríos y masas de agua en las mejores condiciones ecológicas. Pues bien, nada más por mi parte, voy a ceder la palabra al director de URA, Ernesto Martínez de Cabredo, que les ofrecerá los detalles técnicos del proyecto y responderá a las dudas que puedan tener sobre esta obra. Eskerrik asko. Aguraingo Arastegi berria proiektu garrantzitsua da. Urak 6,3 milioi euroko inbertsioa hartuko du bere gain, eta obrek 2 urte iraungo dutela aurreikusten denez, geltoki berria 2021 data hauetan martxan jartzea espero dugu. Decía que la futura estación de Agurain es un proyecto muy importante que va a permitir acabar en un futuro próximo con los vertidos contaminantes que se han venido produciendo estos años en el río Zadorra por el deficiente estado de las instalaciones actuales. La inversión asumida por URA asciende a 6,3 millones de euros y se prevé que las obras durarán 2 años, de forma que esperamos que la nueva estación entre en funcionamiento en estas mismas fechas del año 2021. Nuestros ríos. Eso ocurre también en Álava, que gestionan el agua en el territorio. Al respecto, quiero, por convenio, de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la explotación de esta. A pesar de que la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua son una competencia. Toda esta zona es para los lodos, para las desecaciones. Sí, es en Carcosero. Sí. Y luego se deja espacio para que si en un futuro vas a ampliar la población se pueden... A ver, tampoco es normal.